En este video vamos a hablar de las vacunas. Y para eso vamos a repasar un concepto que es el de presentación de antígenos que habíamos visto en las clases de inmunología. Entonces acá tenemos una célula presentadora de antígenos que se está comunicando con un linfocito T naive o novato. Esta es una célula de la respuesta inmune adquirida, la cual, si bien es una célula madura, está completa, nunca ha entrado en contacto con un antígeno. Entonces esta célula presenta el antígeno. Pero vamos un poco más atrás. Resulta que este antígeno proviene de un patógeno, el cual fue reconocido por esta, que puede ser un macrófago o más frecuentemente una célula dendrítica. Es reconocido porque posee algunos antígenos clásicos, que son los PAMs, los cuales son reconocidos por un receptor que es, digamos, inmutable, que es hereditario, cuyo número está limitado, ¿ya? Y es respuesta o es heredado de nuestros antepasados y corresponde a un subgrupo de receptores que son los que nos han dado una ventaja evolutiva, nos permite adaptarnos a un ambiente, ¿ya? Esto, que es invariable, permite reconocer a un patógeno, se procesa en el interior de la célula, se degrada y algunos péptidos pertenecientes al patógeno son presentados en esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad a este linfocito. Ahora, yo les recuerdo, los linfocitos T son millones y millones, cada uno de los cuales posee un receptor diferente. Entonces, dentro de la subpoblación de linfocitos que son capaces de reconocer a este antígeno, es que ocurre este fenómeno en el cual la presentación de antígenos gatilla una expansión clonal, un aumento del número de linfocitos, los cuales yo les diría un 50% se quedan en el ganglio o en el órgano en el cual ocurre el proceso de presentación de antígenos, y la otra mitad sale a combatir la infección. Ahora, el proceso de sinapsis inmunológica es complejo. No solo involucra la presentación de el antígeno por parte de una célula, sino que también hay un reconocimiento de una serie de moléculas que posee la célula presentadora de antígeno, de manera de asegurar que esta señal sea efectiva, que no sea un accidente y que se monte una respuesta inmune que sea adecuada para combatir la infección y no para generar un daño mayor. Entonces, de esta manera, algo que es limitado, como la respuesta inmune innata, que depende de este receptor, ahora puede generar un repertorio mayor de receptores o células poseedoras de receptores que son útiles para reconocer a este patógeno. Entonces, la inmunidad puede dividirse en inmunidad activa natural, activa artificial, pasiva natural y pasiva artificial. La activa natural es la producción de una respuesta inmune en respuesta a la exposición a algún agente natural, ya sea un patógeno, ya sea una molécula. Es el proceso que ocurre en cualquier organismo todo el tiempo. Mientras que la activa artificial es la que se genera por una vacunación, cuando intencionalmente nosotros exponemos al individuo a un antígeno. La respuesta pasiva natural es cuando nosotros recibimos anticuerpos de otro organismo, y el ejemplo clásico es el traspaso de anticuerpos de la madre al hijo. La pasiva artificial se distingue del caso anterior porque acá vamos a tener también la entrega de anticuerpos, de gamaglobulinas, anticuerpos preformados por otro individuo, puede ser otra persona o puede ser incluso un animal, pero lo hacemos intencionalmente. Lo hacemos, por ejemplo, para controlar una toxina, un veneno,
pasamos de una persona que tiene anticuerpos a otra que no los tiene, los anticuerpos necesarios para controlar a esta molécula extraña. ¿Qué es una vacuna? Es un producto básicamente orgánico, cuya finalidad es generar una respuesta inmune activa y de manera artificial. Los vamos a obtener a partir de organismos vivos, a los cuales les hemos limitado su capacidad para generar daño. Sin embargo, no los hemos alterado lo suficiente como para que desaparezcan sus antígenos principales. En el diseño de una vacuna se debe tener en cuenta algunos estándares, ¿ya? Hay algo que es una vacuna ideal y esa vacuna ideal tiene estas características. Se comporta o genera una respuesta inmunológica similar a la que produce la infección natural. Es efectiva, es decir, sobre el 90% de las personas que son inoculadas con esta vacuna obtienen protección. No debe tener efectos secundarios, o estos efectos deben ser los mínimos, cosa que vamos a ver que rara vez se consigue. Debe generar una inmunidad persistente a largo plazo. Bueno, hay vacunas muy buenas en este sentido y otras que requieren refuerzos continuos porque no persiste la respuesta inmune que han generado. La dosis ojalá fuera única, es decir, una sola vez en la vida recibir esta vacuna y además que sea compatible con otras vacunas, es decir que en ese evento de vacunación nosotros podemos incluir más de un antígeno. Debe ser administrada de manera no invasora, es decir, evitar los pinchazos. Debe poder administrarse precozmente en los primeros años o primeros meses de vida. Justamente lo que queremos hacer es proteger al niño en los momentos en que es más vulnerable, que son los primeros 7 años de vida. Debe ser estable a temperatura ambiente. Si no requiere refrigeración, su mantención, su transporte se facilita. Y además debe ser barata y de fácil producción, de manera que cualquier país, sin importar los bajos recursos de los que disponga, puede ser capaz de producir sus propias vacunas y proteger a su población sin necesidad de depender de intereses extranjeros. Bueno, las vacunas, al igual que las drogas, tienen contraindicaciones. ¿Ya? Nada es perfecto, así que hay que aceptarlo. Y las contraindicaciones generales es que pueden provocar reacciones alérgicas. ¿Ya? Entonces, puede haber una reacción anafiláctica previa a dosis de una vacuna. Es decir, si una persona desarrolló alergia a una vacuna, la idea es que no se vuelva a inocular, no se vuelva a hacer una dosis de refuerzo de la misma vacuna para no tener esta reacción nuevamente. Cuando no es contra la misma vacuna, vamos a ver que algunas vacunas comparten algunos de sus componentes, los adyuvantes, por ejemplo. Entonces, si una persona tuvo una reacción contra el adyuvante de una vacuna, la idea es que no se inocule con otra vacuna que contenga esta misma sustancia. La presencia de antecedentes de enfermedad moderada o grave que potencie el riesgo de la vacuna. Vamos a ver que algunas vacunas están formadas por un organismo vivo. En esos casos no es recomendable que se inocule a individuos que tienen su sistema inmune deficiente, ¿ya? Porque los expondríamos a un riesgo mayor. En Chile existe un Programa Nacional de Inmunizaciones que comenzó en el año 1978 con 6 vacunas y que actualmente, en el año 2019, ya cuenta con 16. El objetivo de este programa era disminuir la exposición a enfermedades prevenibles por vacuna y en particular erradicar a la poliomielitis, el sarampión y el síndrome de rubiola congénita, que eran enfermedades muy graves. Y
Este es un programa que continuamente se está actualizando y mantiene niveles de protección adecuados mediante dosis de refuerzo, de ser necesario, para mantener la inmunidad de todos los chilenos. El calendario de vacunación del año 2019 nos muestra que el programa de vacunación comienza tan temprano como con el recién nacido, pero se puede prolongar hasta edades superiores a los 65 años. Si bien de preferencia se vacuna a los niños en los primeros meses de vida y durante la enseñanza básica, para obtener el máximo de protección en una etapa muy vulnerable de la vida. En el año 2019 se hizo una modificación al año 2018 y vamos a ver que el virus de la hepatitis B en recién nacidos se comenzó a entregar de manera gratuita junto con las otras vacunas. ¿Qué otra cosa hay que ver en esta tabla? Que hay vacunas que cubren una sola enfermedad, como BCG, que protege contra la tuberculosis, y otras que son hexavalentes o polivalentes, en las cuales en un solo evento de vacunación podemos tener protección contra varios patógenos. En algunos casos, una sola dosis es suficiente para toda la vida. En otros vamos a ver que es necesario hacer refuerzos en diferentes momentos para mantener los niveles de protección durante toda la vida. Entonces vamos a hablar de la primera vacuna, es la BCG. El nombre proviene de Bacilo de Calmette-Guerin, es un Mycobacterium bovis, una bacteria viva pero atenuada. Resulta que esta vacuna protege contra la tuberculosis, producida por Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium bovis es una bacteria del mismo género, pero que produce una enfermedad parecida a la tuberculosis en bovinos, en ovejas. Ahora, ¿por qué se ocupa esta bacteria? Porque en realidad en el ser humano va a provocar muy poco daño, y en particular esta cepa, por el hecho de haber pasado tanto tiempo en el laboratorio, es una bacteria que está atenuada, tan atenuada que puede ser ocupada incluso en niños recién nacidos. ¿Cómo se administra? Por la vía intradérmica. Se hace un pequeño corte en el brazo, más o menos bajo el hombro, ¿ya? Y una pequeña cantidad de la bacteria es inoculada. ¿Cuándo se hace esto? ¿En quién recibe esto? Los recién nacidos, con un peso mayor a 2 kilogramos. ¿Quiénes no deben recibir esta vacuna? Bueno, son los niños que tienen menos de ese peso, menos de 2 kilogramos, o quienes padezcan una inmunodeficiencia severa. Como vemos, es una bacteria viva, es un potencial patógeno en un individuo que tiene una inmunodeficiencia. Pero les insisto, en el caso de una persona normal, con su sistema inmune proficiente, esta bacteria no causa ningún daño y por el contrario, es presentada al sistema inmune y sus antígenos son presentados al sistema inmune y le permiten generar una respuesta adecuada. ¿Qué tan eficaz esta bacteria? Es excelente. Tiene una cobertura de 90%, es decir, el 90% de las personas que reciben la vacuna van a quedar protegidos contra una tuberculosis meningia, es decir, la que afecta el sistema nervioso central, o una miliar, una tuberculosis diseminada por todo el cuerpo. Reacciones adversas, como cualquier vacuna, eventualmente puede haber una inflamación local o una inflamación un poco más compleja con linfoadenopatía, que es inflamación de los ganglios que rodean el punto de inoculación. ¿De qué nos protege esta vacuna? De una enfermedad terrible como la tuberculosis, una enfermedad muy frecuente no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Fíjense, lo característico de la tuberculosis, o lo más frecuente, es un daño a los pulmones. Este es un pulmón, fíjense, lo rosado
es tejido sano, todo lo demás es tejido comprometido por la infección. ¿Ya? Se imaginarán el daño a la capacidad respiratoria y otros daños que recibe este paciente. Ahora, esta es una enfermedad que se correlaciona muy bien con condiciones insalubres de vida: el hacinamiento, la pobreza, la mala nutrición. Acá tenemos al paciente típico de tuberculosis, lo que se llama un tísico, una persona que está con una extrema delgadez, una tos constante y muy profusa, ¿ya? Pero fíjense el grado de consumición de la masa muscular, que es un indicativo ya de un daño profundo. Esta enfermedad, como les digo, tiene que ver con condiciones de vida poco saludables. El convivir con gente en espacios reducidos facilita la diseminación de una enfermedad que se transmite de persona a persona a través de la respiración. Cada vez que respiramos, cada vez que tosemos, cada vez que estornudamos, nosotros estamos liberando una enorme cantidad de gotitas de saliva, las cuales son el vehículo a través del cual se moviliza esta bacteria. Y esta bacteria va a llegar, va a ser inspirada, va a atravesar los cilios, va a llegar hasta las vías respiratorias bajas y se va a instalar en los pulmones. Ahora, en una persona que es susceptible, vamos a ver que sus macrófagos van a ser incapaces de combatir a esta bacteria. Sí, la van a poder fagocitar, endocitar, pero no la van a poder destruir. En esas condiciones, este macrófago lo que hace es enviar una señal de auxilio, la cual recluta a otras células del sistema inmune, las cuales tampoco son capaces de contener la infección. Vamos a ver que este macrófago degenera, se multiplica, y todo este conjunto de células va generando esta lesión que recibe el nombre de granuloma. Entonces, este granuloma, también conocido como tubérculo, es una especie de prisión que contiene a la bacteria. Sin embargo, en muchas personas, después de un tiempo, la bacteria puede salir de este granuloma y diseminarse a otras regiones del pulmón. Acá vemos el progreso de la enfermedad. Empieza con una lesión localizada. Eventualmente esta lesión puede generar una cavidad. La bacteria se libera y genera daño en el resto del pulmón. Ahora, no solo esto, sino que además la bacteria puede pasar al torrente circulatorio y de esa forma llegar a otros órganos. Por ejemplo, al cerebro, sistema linfático, sistema circulatorio, genitourinario, los huesos, las articulaciones y la piel también se pueden comprometer. Acá tenemos un ejemplo, el mal de Pot. La tuberculosis es una enfermedad muy antigua, ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Estas son unas estatuillas, en este caso una estatuilla precolombina, que nos muestra un personaje con una pronunciada malformación en su columna. Esto es característico de una infección, en particular de los huesos. Acá tenemos un esqueleto en el cual vemos el efecto que tiene la infección con esta bacteria a nivel de columna. Fíjense, la columna ha perdido totalmente su forma y su función. Así de grave es la enfermedad. Y Chile, afortunadamente, gracias al programa de vacunación, está entre los países con más baja incidencia de la enfermedad, si bien todavía no ha sido erradicada. Se estima que hay una incidencia de 14 casos por cada 100.000 habitantes en Chile y más o menos algo parecido en Argentina, mientras que el resto del mundo vamos a ver que tienen tasas mucho mayores. Así que es una enfermedad bastante grave,
pero que en el caso de Chile está cubierta, está protegida gracias a la vacuna. La siguiente vacuna de la cual vamos a hablar es la BTP, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsiva. El antígeno empleado o los antígenos son toxoides, es decir, toxinas modificadas, y bacterias inactivadas. La inoculación es, a diferencia del caso anterior, intramuscular. Se entrega a los 2, 4, 6 y 18 meses, más una vacuna bicinal entre primero y octavo básico. Puede provocar reacción, o la contraindicación es si ha habido una reacción anafiláctica contra alguna de las vacunas que se han recibido de este tipo. Conviene no volver a vacunar. La encefalopatía también puede ser una contraindicación para recibir esta vacuna. Es una vacuna triple con una eficacia del 100% dentro de los 10 años siguientes, por lo menos en términos de cobertura contra la difteria y el tétanos. Contra pertussis, responsable de la tos convulsiva, 74-98% dentro de los 10 años siguientes. Tiene reacciones adversas, locales y sistémicas, especialmente por la protección contra la tos convulsiva. Es dolor, edema, eritema, induración de la región que ha sido inoculada, hipertemia, convulsión febril, llanto persistente, y en algunos casos la vacuna puede producir encefalopatía, pero eso en casos muy contados, muy limitados. ¿Ya? Sigue siendo una vacuna, sigue siendo preferible vacunar a las personas usando esta vacuna, a pesar de que no es tan buena como la BCG que habíamos visto, no es tan segura como en el caso anterior, siendo que en términos relativos sigue siendo muy seguro vacunar a la gente. Gracias a esta vacuna o los programas de vacunación, vamos a ver que los casos de difteria en el mundo han disminuido notablemente. Les recuerdo que la difteria es una enfermedad muy grave provocada por una bacteria, Corynebacterium diphtheriae, la cual se transmite a través del aire, es inhalada, y esta bacteria produce una toxina la cual destruye las células, las mata, y el resultado de esa muerte es una acumulación de células y restos celulares que van generando una pseudomembrana que, si ataca las vías respiratorias, si se acumula en las vías respiratorias, puede generar una obstrucción que puede asfixiar al niño o al paciente. ¿Ya? No es el único blanco de acción, eventualmente se pueden formar también estos acúmulos de células, estos tapones celulares también en los oídos, y esta bacteria también puede provocar ceguera. Así que es una enfermedad grave y era una enfermedad muy fácil de adquirir en la infancia. Aquí vemos a este paciente que la única solución que tuvieron para evitar que se asfixiara fue hacer una traqueotomía. Otra enfermedad muy grave y muy común en niños pequeños es la tos convulsiva, también conocida como coqueluche o tos ferina. ¿Ya? Quiero que se fijen en esta niña. ¿Ya? Fíjense cómo tiene las costillas. ¿Ya? Esto es característico. Tiene las costillas hundidas de tanto toser. ¿Ya? O cada vez que tose se hunde esta región. ¿Qué caracteriza esta enfermedad? Un estadio que comienza como un catarro normal, que dura 7 a 10 días, y después comienza la fase paroxística, en las cuales tenemos una tos que se repite de manera descontrolada, tan descontrolada que ustedes se quedan sin aire, tosen una y otra vez, y una vez que han tosido se produce el estrido respiratorio, que es cuando recuperan el aire y ustedes hacen este sonido y vuelven a toser. ¿Ya? Eventualmente ustedes pueden tener hasta 100
episodios de esta tos paroxística en el día. Incluso en adultos es una enfermedad muy grave, en niños pequeños todavía lo es más. Después de la fase paroxística viene la fase convaleciente, en la cual los síntomas remiten. Es una enfermedad bastante complicada de tratar, muy incómoda incluso para los adultos. Nuevamente tenemos una bacteria, la cual es inhalada, se establece en las vías respiratorias altas. Les recuerdo que en estas vías respiratorias altas tenemos un epitelio ciliado. Bueno, esta bacteria se instala entre estos cilios, se adhiere y eventualmente los paraliza. Como resultado de esta parálisis se produce, entre otras cosas, esta tos tan difícil de controlar. Aquí vemos los rasgos típicos de la enfermedad, los síntomas, que es esta tos con estrido respiratorio. Fíjense, hay ruptura de los vasos sanguíneos de los ojos. Es tan intensa la tos, tan descontrolada, que produce ese daño. Fíjense, las ojeras y se ve esta región oscura. También estos son petequias, pequeñas rupturas de vasos sanguíneos, producto de esta tos tan intensa. Otra enfermedad de la que hemos hablado y que es cubierta por esta vacuna es el tétano. ¿Ya? Es una enfermedad mortal que genera una parálisis flácida. Ya hemos visto que es producto de la acción de una toxina. Corrijo, no es una parálisis flácida, es una parálisis espástica. La musculatura se contrae fuertemente. Acá tenemos otro paciente que tiene este cuadro de tétanos, que ya hemos asociado desde la infancia a elementos cortantes o cortopunzantes que estén oxidados o repletos de polvo. ¿Ya? Se transmite como una espora esta bacteria, libera esta toxina en aquellos tejidos o desde aquellos tejidos que tienen pobre irrigación sanguínea. Entonces cualquier herida con estas características se puede contaminar con la bacteria y generar este cuadro que es bastante grave. Pero afortunadamente está cubierto por la vacuna. En el caso de los recién nacidos también era muy frecuente el tétanos. Y aquí tenemos un recién nacido que tiene el cuadro característico de esta parálisis espástica con contracción de la musculatura. Fíjense cómo a este niño se le puede sujetar desde dos puntos de apoyo: la cabeza y los pies. La columna se mantiene recta. Esto es por contracción muscular. Ahora, ¿cómo es que se adquiere en este caso la enfermedad? Bueno, se infecta el cordón umbilical, que es un tejido necrótico, un tejido pobremente oxigenado, en el cual la bacteria Clostridium tetani puede proliferar y liberar desde ahí su toxina. Otra vacuna diferente es hepatitis A. En este caso usamos como antígeno un virus de la hepatitis A, pero está inactivado, es decir, es incapaz de multiplicarse. Se entrega por la vía intramuscular a una edad muy temprana, 18 meses. Es una buena vacuna, prácticamente sin contraindicación, solo alergia a uno de los componentes. En este caso no es el antígeno, sino que el adyuvante. Las sales de aluminio pueden ser o inducir en algunas personas alguna reacción alérgica. Una eficacia muy buena, 99 a 100%, a pesar de que requiere 2 dosis. No todas las vacunas son tan buenas como la BCG, que requiere una sola dosis. Y 10 años después tenemos este porcentaje de cobertura. Reacciones adversas muy escasas, locales. Es una vacuna muy segura que protege contra una enfermedad muy frecuente, que era la hepatitis A. Era una enfermedad, o sigue siendo una enfermedad muy frecuente en Chile, porque se adquiere por alimentos y aguas contaminadas. ¿Ya? ¿Contaminadas con qué? Con fecas. Entonces, tenemos que una persona ingiere estos alimentos, el virus atraviesa el estómago,
llega al intestino, se multiplica en el intestino, es un virus capaz de multiplicarse en el epitelio intestinal y a través de la sangre llega hasta el hígado, donde produce la infección. Y es el sistema inmune el que, al rechazar esta infección, va destruyendo a los hepatocitos. Y la destrucción de los hepatocitos es lo que genera el cuadro característico. Entonces vamos a tener una función limitada, disminuida del hígado, y eso genera la ictericia característica de la hepatitis A. Diferente es el caso de una hepatitis B, que también está cubierta por una vacuna. Vamos a ver que esta es la única o la primera vacuna que reduce la incidencia de un tipo de cáncer. La vacuna usa como antígenos subunidades del virus, no usa el virus entero, sino que algunos de sus componentes estructurales. Se entrega por la vía intramuscular a los 2, 4, 6 y 18 meses, y en el caso de que la madre sea portadora del virus hepatitis B, se entrega también al niño recién nacido esta vacuna. No tiene contraindicación, una muy buena eficacia, pocas reacciones adversas, más que nada son las que tienen que ver con el reconocimiento de la vacuna como un desafío para el sistema inmune. En este caso tenemos que es una enfermedad que se transmite por transmisión o contacto con los fluidos, en particular con la sangre. Entonces, los tatuajes, los piercing, las manipulaciones quirúrgicas sin el debido control, sin la debida desinfección, pueden ser una fuente de contagio. Este también es un virus, el hepatitis B, que puede atravesar la barrera placentaria y llegar hasta el niño no nacido. La actividad sexual ya también puede ser una fuente de contagio. Incluso el compartir, por ejemplo, jeringas o navajas de afeitar puede facilitar la transmisión de este virus. A diferencia del virus hepatitis A, que produce una enfermedad aguda pero a la larga benigna, hepatitis B puede tener un desarrollo maligno. Puede provocar, además de la hepatitis, una cirrosis, que como ya hemos visto es cuando el tejido en este caso hepático, es reemplazado por tejido cicatrizal. Los hepatocitos son reemplazados por células productoras de colágeno, ¿ya? Y lo que se empieza a transformar, este tejido es algo parecido al cuero. Y otra de los destinos que podría tener un hígado infectado con este virus es la generación de un cáncer, un carcinoma, en este caso hepatocelular. Así que es una enfermedad grave que afortunadamente está cubierta a partir del año 2019 en el programa de vacunación nacional. Chile tiene una prevalencia baja y queremos que eso siga siendo así, ya, a pesar de que en algunas regiones del mundo es extremadamente frecuente este virus, ya, incluso en países tan desarrollados como Japón. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad? Bueno, son los niños recién nacidos, hijos de una madre portadora del virus hepatitis B. Fíjense, la posibilidad de volverse portador y desarrollar las patologías más graves va creciendo en la medida que va disminuyendo la edad de la persona que recibe el virus. ¿Ya? Al nacer, prácticamente el 100% de los niños se van a volver portadores de este virus. Cambiemos de vacuna. Esta es una de las más bonitas, la vacuna contra la poliomielitis, en este caso la versión que desarrolló Sabin, que es la vacuna más popular porque usa un virus atenuado. Estamos usando un organismo que es capaz de multiplicarse. En este caso, el virus se va a multiplicar en el epitelio intestinal
Sin embargo, es incapaz de soportar o de tolerar al sistema inmune. Así que se resuelve como una enfermedad de baja morbilidad, ¿ya? Se entrega por la vía oral, de tal manera que el virus fácilmente, de manera muy barata, sin necesidad de un operador, una persona especializada, puede ser entregado a una población. Ahora, lo bonito de usar un virus atenuado, capaz de reproducirse, es que si un niño es inmunizado, ese niño va a multiplicar en su cuerpo a este virus vacuna, va a salir junto con las deposiciones y va a, comillas, contaminar su entorno, inmunizando a toda su familia. Es decir, esto tiene un efecto multiplicador notable. ¿Cuándo se entrega esta vacuna? A los 2, 4, 6 y 18 meses. Como es un virus activo, está contraindicado en mujeres embarazadas e individuos inmunodeficientes. Ahora, en el caso de que una persona, en el momento de ser inoculada o poco tiempo después manifieste una diarrea, se puede hacer una nueva inmunización. La eficacia es notable, requiere de 3 dosis. Tan eficaz es la vacuna que en Chile la poliomielitis fue erradicada desde el año 1975. Ahora, por el hecho de que estamos usando el mismo virus que provoca la enfermedad, pero este es un virus atenuado, o mejor dicho, es un virus mutante, y tiene mutaciones, pero son mutaciones que pueden eventualmente revertir. Entonces he visto que 1 de cada 2,5 millones de vacunas pueden contener un virus revertante, es decir, una mutación, un virus que siendo mutante, por una nueva mutación, revirtió a la forma virulenta. Y eso es lo que puede producir poliomielitis paralítica. Ahora, la poliomielitis paralítica produce una parálisis asimétrica que eventualmente puede comprometer hasta las vías respiratorias. Y esa es la razón por la cual antes de la llegada de la vacuna era común esto, pabellones en los cuales había un montón de estos cilindros que eran pulmones de hierro, pulmones mecánicos que asistían a los pacientes que estaban en su interior, ya en el proceso respiratorio. Se perdía la capacidad de respirar voluntariamente o de manera autónoma y se requería del apoyo mecánico. Ahora, esta es una enfermedad que deja secuelas, y secuelas graves, parálisis asimétricas, especialmente de las extremidades inferiores. Entonces, esta es gente que no recibió el beneficio de la vacuna. Esta es otra vacuna, la 3 vírica, que protege contra 3 enfermedades provocadas por virus: rubiola, sarampión y parotiditis. El antígeno empleado son virus entre comillas, vivos y atenuados, es decir, son virus que pueden reproducirse, sin embargo, en nuestro organismo no toleran o son controlados por la respuesta inmune de una persona saludable. Se entrega por la vía subcutánea, debajo de la piel. Se entregan los 3 virus en una sola inoculación a los 12 meses y hay un refuerzo en primero básico. Se recomienda no embarazarse hasta 3 meses post vacunación. ¿Por qué? Porque estos son virus vivos, ¿ya? A pesar de que están atenuados, son virus que eventualmente, en un caso extremo, podrían afectar a el niño que no ha nacido. Contraindicación, bueno, al tratarse de organismos vivos, los inmunodeficientes no debieron recibir esta vacuna, así como las embarazadas y todos los que tengan algún grado de reacción alérgica, tanto a la vacuna como a la neomicina. La eficacia de protección, 75-91% 91% 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 91
etc. Reacciones adversas: puede provocar fiebre, puede provocar algún grado de exantema. En algunos casos se puede provocar una asociación con fiebre, o puede provocar fiebre, y la fiebre, cuando alcanza valores muy altos, temperaturas muy altas, puede provocar convulsiones. Pero esto es en situaciones muy excepcionales. Protege contra una enfermedad bastante temida, que es la rubiola. Ahora, la rubiola en una persona normal no produce, en un adulto no produce un cuadro directamente muy patológico, es bastante benigna. Sin embargo, en una mujer embarazada, la posibilidad de que el virus atraviese la placenta y afecte al niño es muy grande. Piensen, el riesgo de transmisión vertical de madre a hijo dentro de las primeras 6 a 8 semanas es del 100%. Es decir, si la madre se enferma durante el embarazo, ese es el riesgo de que el niño nazca con alguna malformación producto de esta infección. Esta probabilidad estamos viendo que va bajando en la medida que se desarrolla, que se va desarrollando el niño en gestación. ¿Cuáles son los síntomas de esta rubiola? Bueno, microcefalia, un desarrollo anormal del corazón y cataratas. Y no son los únicos. La rubiola congénita se manifiesta como un retraso de todo el crecimiento intrauterino, anomalías retinianas como las cataratas de las cuales hablamos, anomalías cardíacas como el CAP, neumonitis intersticial, meningoencefalitis, y fíjense, además de una serie de anomalías, encontramos al autismo. Resulta que, el autismo se correlaciona con un montón de enfermedades y condiciones predisponentes, ¿ya? Una de ellas es la rubiola congénita. Entonces encontramos acá una situación paradojal, porque resulta que tenemos una vacuna que eventualmente podríamos estar controlando al autismo. Otra vacuna es antimeningocócica, previene las enfermedades por meningococos, utiliza como antígeno unos carbohidratos que están asociados a moléculas que aumentan la inmunogenicidad de esta molécula. Se entrega de manera intramuscular en mayores de 9 meses, contraindicaciones, las generales que hemos visto. Puede tener reacciones adversas en el sitio de inyección, puede provocar decaimiento y algo de fiebre. Ahora, ¿qué protege? ¿Contra qué protege? Contra el meningococo, un bacilo gram negativo que generalmente ya está presente en las vías respiratorias de las personas. Ahora, en algunos casos, cuando hay alguna condición que favorezca el paso de la bacteria al sistema circulatorio, podemos ver que a través de la sangre, eventualmente esta bacteria puede llegar hasta el cerebro, generando una inflamación de las meninges, lo cual provoca daño en el delicado tejido del cerebro. Eso es una enfermedad bastante grave, pero que afortunadamente se puede prevenir con esta vacuna. Ahora, no solo esta bacteria puede generar daño a nivel del cerebro. Resulta que su lipopolisacárido, esta es una bacteria gram negativo, puede generar una respuesta inmune muy poderosa. Y si esto pasa a la sangre, los complejos inmunes que se van formando, resulta que van a obstruir y dañar los pequeños vasos sanguíneos, los capilares. Y esas obstrucciones van a provocar este cuadro de púrpura, estas manchas de color rojo intenso y gangrena, que es producto de la falta de irrigación sanguínea. Eventualmente, las extremidades de las personas que hacen enfermedad por meningococo terminan necrosándose, y esto significa la pérdida de
este miembro de esta extremidad. La vacuna VPH es la vacuna que previene contra el virus papiloma humano, en particular aquel que es responsable del cáncer de cuello de útero, que usa como antígenos subunidades del virus, es decir, vamos a aislar algunas proteínas de la cápside y las vamos a expresar ya no en el mismo virus, sino que las vamos a expresar en células eucariontes de otra naturaleza. De ahí vamos a purificar estas proteínas y las vamos a emplear para generar esta, que es una vacuna que puede ser bivalente o tetravalente. ¿A qué se refiere? Que hay diferentes serotipos del virus asociados a esta enfermedad. Los serotipos 6, 11, 16 y 18. A decir verdad, este virus papiloma es una familia enorme de virus capaces de generar diferentes tipos de, podríamos decir, tumores, desde las verrugas de la piel hasta estos tumores cancerosos, de los cuales estos serotipos son los que se correlacionan más con el cáncer de cuello del útero. Se entrega por la vía intramuscular cuando se inocula, generalmente en niñas de cuarto básico, bueno, actualmente en niñas y niños. Contraindicación, bueno, no está recomendada en embarazadas, a pesar de que este no es un virus que esté activo, sino que son subunidades. Una reacción inadecuada o muy fuerte contra los componentes de esta vacuna también hacen desaconsejable su inoculación. Eficacia 99% de cero conversión. ¿Qué significa cero conversión? Significa que en el 99% de los casos aumentan los títulos de suero, o corrijo, los títulos de anticuerpos contra el serotipo de estos virus. Protege contra el 70% de los serotipos relacionados al cáncer cervicouterino. Puede provocar fiebre, dolor local y si se entrega ya en adolescentes ocurre este fenómeno del síncope postvacuna. Es decir, la persona que recibe la vacuna a veces se les puede desmayar. Acá vemos las lesiones provocadas por el serotipo 2 del virus papiloma, que son estos pequeñas, originalmente verrugas, que se van transformando en el tiempo en cáncer. Este es el cuello del útero. Acá podemos ver que en la vagina también se produce esto. En el hombre es más difícil que se desarrolle o se genere un cáncer, por lo menos genital, provocado por este virus. A pesar de que podemos identificar las lesiones, acá este caballero era pareja de una persona, una mujer que tenía cáncer cervicouterino, y podemos ver en su pene la presencia de las lesiones características de este virus. Ahora, esto no se observa a simple vista. Para hacer visible estas lesiones fue necesario sumergir el miembro en una solución diluida de ácido acético. Con eso adquiere este color rojo cereza y sobre ese fondo se distinguen claramente estas lesiones, estas pequeñas verrugas asociadas al virus papiloma humano. ¿Qué pasa si faltan algunas vacunas o una persona ha llegado al país y no tiene todas las vacunas? Bueno, afortunadamente la mayoría de las vacunas se administran simultáneamente, es decir, en un solo día puede recibir todas las vacunas que le hacen falta. Ahora, una vacuna se hace con un antígeno. Ahora, no necesariamente ese antígeno es lo suficientemente inmunógeno de manera natural contra, o no es lo suficientemente inmunógeno como para generar una respuesta inmune. Entonces acá tenemos una molécula muy sencilla, el dinitrofenol. Esta molécula, el DNP, resulta que es un pobre inductor de la respuesta inmune, es un apteno.
Si lo comparamos con cerebrobúmina bovina, veremos que cerebrobúmina bovina es una proteína que genera una fuerte respuesta inmune, genera anticuerpos. Bueno, lo que se puede hacer cuando se tiene un antígeno que es un pobre inmunógeno, se le puede conjugar con una molécula inmunogénica como el BCA y generar en este caso una respuesta inmune contra los dos antígenos. Y esa es una forma de generar vacunas nuevas contra patógenos que normalmente se defienden justamente poseyendo antígenos muy poco inmunogénicos. Ahora, ¿cómo se producen los antígenos? En el caso de los virus, por mucho tiempo se usó esta estrategia. Se inoculaba el virus, que ya sabemos que no se puede multiplicar en un medio de cultivo artificial, lo vamos a multiplicar en una célula. ¿Y cuál es la célula más fácil de manipular? Bueno, un huevo. Esto puede ser un huevo, o debe ser un huevo embrionado. El embrión puede estar en diferentes etapas de desarrollo. Se inocula de manera aséptica, estéril, ya una cantidad de este virus, y se incuba el huevo como si fuera a producir un pollito. Después de algunos días se recupera del interior del huevo una progenie viral abundante. Ese virus se modifica y se emplea en la vacuna. Cuando no, lo que pueden hacer, y esto es más moderno, es tomar el virus e inocularlo en células, ¿ya? Cultivos celulares que son más receptivos y que, a diferencia del caso anterior, van a permitir obtener un antígeno libre de otros componentes. Uno de los problemas de usar huevos es que cuando se purifica el antígeno vienen algunas moléculas que son propias del huevo, y si la persona es alérgica a el huevo, resulta que no va a poder recibir esta vacuna, cosa que no va a ocurrir si ustedes usan células o cultivos celulares para producir el antígeno. En algunos casos, el antígeno contra el cual queremos desarrollar una respuesta inmune es una toxina. Entonces, inocular al paciente con una toxina activa sería muy peligroso. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se modifica la toxina de tal manera que pierde su capacidad de causar daño. Sin embargo, no se alteran sus antígenos. Y eso es lo que se llama un toxoide. Un toxoide es una toxina que conserva sus epítopos, sus antígenos, pero que ya no puede causar daño. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con calor, o más frecuentemente con tratamientos químicos, con polietilenglicol, por ejemplo. Vacunas de nueva generación. Bueno, mediante ingeniería genética, ustedes pueden obtener a partir de un patógeno, ya ni siquiera necesitan el patógeno entero, sino que parte de su genoma, algunas subunidades, algunos componentes de su pared celular, estructurales o no, y sintetizarlos en otro organismo. Pueden fabricar proteínas sintéticas, incluso pueden hacer vacunas vivas en las cuales utilicen un virus que está expresando antígenos que no les son propios. Y en algunos casos ya esto es más radical. Ustedes, en lugar de inocular el antígeno, lo que hacen es inocular el gen que expresa al antígeno, esperando que se exprese en las células del paciente y esto genera un tipo de respuesta inmune. Estas son las vacunas de tipo ADN o vacunas DNA. En el caso del virus papiloma humano, vamos a ver que el virus se expresa dependiendo de el tipo de vacuna o la empresa que provee la vacuna en dos tipos de célula eucarionte diferentes. Gardasil de Merck es el producto
que utiliza los antígenos de estos 4 serotipos del virus papiloma humano que están asociados al cáncer cervicouterino y los expresa en células de levadura. Mientras que Cervarix, de esta otra empresa, utiliza estos 2 serotipos que son de alto riesgo, es decir, los más frecuentemente encontrados en este tipo de cáncer, pero en lugar de expresarlos en levadura, lo hace en células de insecto, que son bastante fáciles de cultivar. Además del antígeno, en la formulación de una vacuna es importante el adyuvante. Adyuvante es una palabra que proviene de esta palabra latina, adyuvar, apoyar, ayudar, y es una molécula que tiene por función entregarse junto con el antígeno y causar una llamada de atención del sistema inmune. Señala que acá está llegando el antígeno y facilita el ingreso o la llegada de células presentadoras de antígeno al lugar donde se encuentra el antígeno. Además, prolonga la retención de esta molécula, el antígeno o inmunógeno, aumenta su tamaño, favoreciendo que sea fagocitado por macrófagos y células dendríticas, estimula la llegada de nuevos macrófagos y otras células que van a participar en el montaje de la respuesta inmune, y estimula la señalización química mediante citoquinas entre diferentes componentes de la respuesta inmune. Entonces, este es como el publicista, ¿ya?, de la respuesta inmune, el que hace que el antígeno se haga famoso. En animales de experimentación, cuando queremos de experimentación, un ganado, cuando se quiere generar una buena respuesta inmune, al antígeno se le acompaña de un adyuvante, en este caso el adyuvante completo de Front. En este caso es una emulsión en la cual tenemos un elemento hidrófobo como el aceite, el cual contiene micobacterias muertas, que son de por sí una poderosa llamada de atención al sistema inmune. En humanos no podemos usar algo tan fuerte porque generaría una inflamación muy incómoda para el paciente. Entonces lo que se usa en su lugar son sales de aluminio, fosfato o hidróxido de aluminio, ¿ya?, lo cual genera un efecto parecido pero no tan marcado. ¿Qué es lo que hacen? Estas sales de aluminio aumentan la estabilidad y tamaño del inmunógeno y favorecen la liberación de las citoquinas que promueven la respuesta inmune. Estos ayudantes de aluminio se distinguen del ayudante de Fromm en que solo estimulan la inmunidad humoral, pero eso ya es suficiente, la producción de buenos anticuerpos. Desgraciadamente no son compatibles con todos los antígenos, no se pueden congelar ni se pueden liofilizar, por lo tanto se tienen que preparar en el momento. Acá vemos una lista que no pretendo que se aprendan de los diferentes adyuvantes. Y otro componente, no menos importante para una vacuna, está representado con esta molécula que ustedes ya se habrán dado cuenta que contiene mercurio. Este es el timerosal. Es un preservante, es decir, un agente que impide el crecimiento de bacterias, hongos y otros microorganismos en un preparado tan rico en nutrientes como es una vacuna. Recuerda, las vacunas contienen compuestos orgánicos que pueden ser aprovechados por otros organismos. ¿Cómo evitamos que se descomponga una vacuna? Bueno, usando estas sustancias. ¿Dónde lo encontramos? En algunas vacunas como la pentavalente, la antiinfluenza, antimeningocócica. Ahora, en nuestro organismo, esta molécula de mercurio resulta que se metaboliza y tiene una vida media extremadamente corta, de manera que ese mercurio
que llega en pequeña cantidad, a pesar de eso, es metabolizado y es eliminado dentro de los siguientes 7 días, sin posibilidad de que se acumule. No está de más recalcar que jamás se ha demostrado la asociación entre el timerosal y el autismo, a pesar de lo que dice alguna literatura liviana por ahí en internet. Y con esto termina esta clase. En esta dirección van a encontrar algunas preguntas de autoevaluación.